Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Lab by Ecomsi, el lugar donde hablamos en todo lo relacionado a Amazon e-commerce en general. Mi nombre es Vincenzo Toscano, tu anfitrión, el fundador y director de Ecomsi, y hoy te traemos otro invitado especial. Su nombre es Oscar Nogueras y él es el fundador de On Translation, que es una de las top compañías en e-commerce space en cuanto a lo que viene siendo traducciones. Y no solo traducciones, sino también localización, que es un tema bastante importante en lo que viene siendo el mundo de comercio electrónico, porque bien sabemos cuando comenzamos a expandir nuestro negocio a mercados internacionales, no es simplemente usar la traducción que te da Google, sino adentrarse más allá y entender ese mercado y crear esa conexión que te va a permitir escalar tu marca. Entonces, para mí hoy es un placer tener a Oscar en el show y bueno, bienvenido Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, Vincenzo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Un placer, un placer. Yo creo que desde que te conocí, que fue justamente en Barcelona, en torno, creo que fue abril, mayo, por ahí de este año, Ah, ujú. si no me equivoco, en Amazing Days, sí, comenzamos a hablar ahí de lo que tú hacías y me interesó muchísimo porque, bueno, en la conversación que tuvimos me mencionabas que tú te especializabas en todo lo relacionado a localización y traducción. Y justamente ese mismo evento vimos cuántas personas siempre tocaban ese tema de que si vas a expandir a otros mercados tienes que entender cómo localizar tu producto, no es simplemente una traducción. Y el hecho de saber que ahora, sabes, conozco uno de los expertos en ese campo, me pareció muy interesante y te quería traer el show porque eso es algo que hasta mis clientes y gente que nos ven siempre nos preguntan de que debería solamente traducir o debería ir un paso más allá y entender esa cultura. Entonces, quiero que usemos este episodio para adentrarnos un poco en eso, pero antes de dar inicio a eso, quiero que me cuentes un poco, que lo hago esto con todos mis invitados y es parte de la dinámica del podcast. ¿Quién es Oscar? ¿Cómo te entraste en el mundo de comercio electrónico y qué te llevó a fundar On Translation? ¿Sí? Pues bueno, gracias por esta super intro. Sí, haciendo un resumen muy rápido, yo fundé On Translation justamente hace 13 años, o sea que Wow. ya hace un tiempito. Sí, ya Y veo. ya desde, sí, y ya desde inicio nos centramos mucho en toda la parte de e-commerce y de localización web. Nosotros trabajábamos, no teníamos oficina por aquel entonces, trabajábamos en un coworking space. Ujú. eh, era, era uno de los pocos coworkings que existía en Barcelona. Sí, Bueno, yo soy hace de 13 Barcelona. años los coworking no era algo común. No, no, para nada. Y era así, bueno, tú que conoces Barcelona, era así como Sí, en la parte de diagonal, toda esa parte así ok, como muy chula, ¿no? Y entonces sí, ahí habían empresas muy internacionales, entonces ok. obviamente era el lugar donde teníamos que estar Para nosotros, ¿no? conseguir los leads. Exacto, en la mesa de al lado, básicamente. Claro, sí. Y entonces una de esas empresas con las que colaborábamos era una empresa de diseño web y de diseño de e-commerce, ¿no? Que Ujú. por aquel entonces, imagínate, hace 13 Sí, años, o sea, te estoy era hablando muy de, nicho eso. Sí, de, de, de super inicio, ¿no? claro. Entonces hacíamos localización web, y entonces nos comentó el CEO de la empresa. Me comentaba, mira, tenemos que hacer una traducción, Mm, pero no solo una traducción, tenemos que hacerla de tal manera que enganche al público claro. objetivo y además que incluya palabras clave. Y yo decía, Mm. ¿esto qué es? Yo, Sí, claro, hace 13 años no tenía ni idea de que ni que era el SEO, ni que era absolutamente nada, claro. ¿no? Entonces, desde entonces ha sido un proceso de aprendizaje, y especialización, sobre todo en toda la parte de, bueno, pues entender muy bien cómo funcionan los CMS a nivel de e-commerce. Luego nos metimos muy rápidamente en todo el tema de Amazon, pero sobre todo también con un enfoque muy de traducción o localización con SEO, ¿no? Que es lo que se Ok. llama hoy en día SEO Translation o traducción Ujú, SEO, ¿no? Que de claro. hecho, creo que ya lo comentamos, yo soy profesor de la Universidad de Barcelona
en Muy el bien. máster de traducción y nuevas tecnologías justamente O de sea, que mejor traducción SEO, traducción ¿no? no vas a conseguir. Bueno, siempre hay, ¿no? Pero un poquito sí que Me sabemos de este imagino que tema, eso ¿no? es Pero algo que usarás seguramente mucho en tus pitches, que mira, yo vengo, soy profesor de traducción en la universidad. Yo creo que pocas personas pues, tienen ese lujo, ¿sabes? De poder decir eso. pues la verdad es que no lo utilizo. De Y no está ni en la web. Lo que sí, verdad. no sé, da como un poco de falsa modestia, ¿no? A lo mejor es un Claro, poco raro. No claro. sé, yo también me pongo en los pies del cliente y pensaría, bueno, ¿y a mí qué me estás ¿Qué se contando, cree? no? ¿Qué se cree, no? Pero Sí, bueno, si hacemos así como una discovery call con claro, algún cliente potencial, siempre hay algún compañero o compañera que lo suelta, ¿no? Pero no claro, es un obvio. tema, no es un tema que explotemos y que yo creo que quizás debería explotarlo más. Te lo Claro, digo a ti, como claro. estamos aquí en confianza, que no nos oye nadie. Claro. Ahora, comencemos a tocar un poco de la temática de lo que viene siendo la localización, ¿ok? Ujú, Siento que obviamente es un tema que últimamente se ha vuelto más y más común en las mesas de conversaciones del mundo electrónico, sobre todo porque ahora tener un negocio en línea no significa solo vender en tu país, sino en mercados internacionales al mismo tiempo. Entonces, localización es un must. La pregunta que tengo para ti es, ¿cómo uno comienza siquiera con el proceso de localización? Porque es algo que si yo vivo en España y quiero comenzar, por ejemplo, a vender, digamos un ejemplo, en Inglaterra, son mercados ujú. completamente diferentes por el clima, por el lenguaje, etcétera. Entonces, ¿cuáles son algunos de los tips, por decirlo así, que puedes otorgar a una persona? Mira, esto es lo primero que tienes que hacer siquiera antes de expandirte a nivel de localización. Ujú. Yo creo que lo primero que me gustaría puntualizar es que se trata de una estrategia, ¿vale? Mm, Porque las empresas que nos dedicamos a esto no solo ofrecemos un servicio de traducción, que sería como claro, lo que todo el mundo comúnmente conoce claro. como Mm, servicios de traducción, pero luego también tenemos la postedición de traducción automática, ¿no? O incluso hoy en día la postedición de ChatGPT o de Language Models, ¿no? ujú, Entonces, el tema es que existen una serie de servicios que van eh, hablando de coste, por ejemplo, ¿no? Que van de más baratos a más caros, pero que tienen su eh, tipo de contenido ideal y su ujú, fase de internacionalización ideal. Es decir, no va a ser lo mismo una marca que se quiere internacionalizar de España a Inglaterra, siguiendo tu ejemplo, que tenga 20 listings como que tenga 1000 listings, ¿no? claro, claro. Entonces, obviamente, eso hay que hacerlo de una manera escalable y costo efectiva, ¿no? Entonces, Ujú, por eso siempre se habla de estrategia, ¿no? O yo hablo de estrategia. Podemos empezar probando un mercado haciendo una postedición, que sería una revisión de una traducción automática, ya ujú, sea de un Google Translate de pago, DeepL o lo que sea, ujú, que sería como para probar el mercado, ¿no? claro, O incluso para el contenido A+, porque depende del mercado, no se lo lee nadie. Digo claro. depende del mercado porque hay mercados que sí que se lo leen, ¿eh? Sí, claro. Pero Como Alemania, en Alemania se leen como hasta el Alemania, punto. exacto. Entonces, podríamos empezar ahí mirando qué tal, luego a partir de ahí se puede hacer una traducción humana con revisión humana, incluso Ujú, una localización que ya es un paso más allá, que es tener en cuenta la cultura de destino, incluso cambiando hasta ujú, las fotos de los listings claro, para acercarlo a la cultura, ¿no? No vas a poner claro. una persona súper morena española en En UK o Inglaterra. en Suecia, O ¿no? una persona Eh, asiática en un listado de Suiza. Por, Entonces, e- por claro, ejemplo, ¿no? Entonces claro, hay que tener todo esto en cuenta porque todo comunica, ¿vale? claro. Si lo que queremos es diferenciarnos y enganchar a ese posible comprador que además idealmente se va a convertir en embajador de marca, lo que queremos es que resuene culturalmente, ¿no? Claro. Entonces, si luego ya queremos ir un paso más allá, hemos hecho postedición,
traducción, localización, si queremos ir un paso más allá, estaríamos hablando ya de traducción SEO, que sería Ok. la localización con un componente de copywriting, ¿vale? Que es lo que se Mm, llama transcreación dentro de nuestro sector. interesante. Ok. Es decir, una mezcla de localización y copywriting. ¿Por Mm, qué? Porque el mero hecho de introducir palabras clave que no existen en el copy original ya te está obligando a cambiar el copy, ¿no? claro. Y si Sí. tienes que realmente moverle, emocionarle, eh, conectar con esa persona, muy Hay que probablemente. redactarlo desde cero, literal. Ah, Exacto, ¿no? Entonces, ujú, quizás no desde cero, por eso es una transcreación, pero ujú, sí que tienes un componente copy muy interesante, ¿no? Entonces, ok, si te fijas, o para mí el mayor tip para una persona que está pensando en expandir su negocio a otros marketplaces de otros mercados sería siéntate, piensa qué estrategia vas a utilizar, ¿no? Porque para cada tipo de contenido podrás utilizar un tipo de servicio u otro y para cada fase de internacionalización, ¿no? No va a ser lo mismo que tú ya tengas presencia en 3 mercados que no tengas presencia en ninguno y claro. sea el primero, ¿no? Entonces, lo primero para mí es pensar en la estrategia. ¿Qué hacer primero? Vale, ahora marcamos un KPI. Cuando consigas estas ventas, ROI, ¿qué hacemos después? Etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, yo creo que es mucho más complejo e interesante que no Claro, simplemente meterlo en claro. automática, ¿no? Claro. Ahora, a nivel de cuando hacemos esta localización y lo que viene siendo el copy y la traducción, como todos lo vienes explicando, sí, me interesó mucho la parte que mencionas, que es la parte de SEO, porque al final hay que tomar en Ujú. cuenta esto, que tú puedes tener el mejor copy, la mejor localización o terminologías que conectan con la cultura, pero si no estás usando ciertas frases o terminologías que herramientas de SEO te van a decir que tienen una frecuencia alta de búsqueda Ujú. en esos mercados, al final puedes tener el copy más bonito, pero a nivel técnico, que es la parte de SEO, no está haciendo su trabajo. Entonces me imagino que eso es algo también muy importante, no solo que conectes emocionalmente, pero que la parte técnica, que es tener esas frases y terminologías que tragan el tráfico estén presentes también, ¿no? Ujú. Sí, claro, obviamente. Toda la parte de keyword research hay que hacerlo Claro. localmente y por un nativo, ¿no? Ujú, Tenemos, o sea, hay casos típicos de un keyword research, incluso del español al inglés, ¿no? Que supuestamente mm, todo el mundo habla inglés, ¿no? claro. Eh, Sí, incluso que un keyword research lo haga un inglés, lo va a hacer mucho mejor, infinitamente mejor que un español que hable inglés. ¿Por claro, qué? Básicamente porque culturalmente va a entender o va a buscar en ese producto que tú tienes las necesidades que esa claro, persona tiene en ese país, ¿no? claro. Yo hay veces que pongo un ejemplo en clases o cuando doy alguna conferencia con una mesa, ¿no? Nosotros Okey. hicimos varios proyectos para una empresa de muebles Ujú, em, y entonces una mesa se puede vender desde muchos puntos de vista, aunque sea la misma mesa. Entonces, para una cultura española quizás nos interese más el precio, que sea una mesa que ahora no me acuerdo exactamente, ¿no? Pero que tenía ciertas características, pero luego para otra cultura, esa misma mesa la tienes que vender enfocándote en que te va a durar más, en o que es que el reciclable material. o que X. Exacto, ¿no? Ujú, Entonces, por eso hay que entender muy bien y cualquier estrategia de localización o de traducción SEO. Yo siempre digo mi frase mágica y favorita que es, sin briefing no hay paraíso. Es ujú, decir, siéntate, cuéntame, lo necesito saber todo de tu producto, necesito saber todo de tu marca y a partir de ahí esa información se pasa a los equipos locales para que descubran qué claro, puntos en común se pueden llegar a encontrar tanto a nivel de keywords, haciendo un keyword research, como a nivel de
características que a lo mejor en un listing español o en un listing mexicano para nosotros no tiene la mayor importancia, pero para otra cultura sí, ¿no? Claro. Entonces, sí, aquí y está un eso poco que el punto, ¿no? mencionas, sí, es muy importante ese punto y un ejemplo que rápido se me vino a la mente con esto es la Nutella. Yo no sé si te has dado cuenta de esto, pero por ejemplo en Italia se ha hecho una Ujú, campaña muy agresiva en torno a, por ejemplo, lo malo que es lo que viene siendo el aceite de palma, ¿ok? ujú, De dónde viene, lo que destruye en cuanto a ambiente y todo eso. Y ahora ves que en Italia la mayoría de los productos dicen senza olio di palma, o sea, es como parte del branding ahora, es como porque ujú. se ha hecho tanta propaganda que es muy importante que el producto no tenga eso, pero luego tú te vienes a Inglaterra y ves la Nutella, los ingredientes y tiene aceite de palma y no se menciona nada. Entonces, Claro. ese es claramente como una empresa tuvo que adaptar su producto para que fuera, para que la gente la siguiera comprando, si no perdía market share, Ujú. ¿sabes? Entonces, lo mismo. Total, total. Sí, sí, pues es un ejemplo, es que es así, ¿no? Y esto pasa con todo, ¿no? Ujú, Hay que saber muy bien culturalmente qué está pasando, ¿no? Y qué movimientos también offline claro, correcto, suceden porque todo influye, ¿no? En el online, ¿no? Al fin y al cabo claro, son personas que están buscando, ¿no? Delante de una pantalla, ¿no? sí. Y yo creo que también una cosa que tal vez puedas agregar algo aquí es la parte colegial. Bien, sabemos que hay muchas terminologías o formas de llamar un producto que son informales, que a veces no te salen ni siquiera en el diccionario, son palabras Ujú. que no Sí, existen sí, total, y total. la gente lo usa para buscar ciertos productos, ¿no? Ujú. Yo mira, ahora se me ha venido a la mente un ejemplo así, que estábamos hablando de España e Inglaterra. Entonces tenemos un cliente que hacen cosas desechables, ¿no? Ok. Hacen sábanas desechables, Ujú, eh, mm, ja- eh, ¿cómo es? Manoplas con ok. jabón desechable, Ujú, todo ujú, este tipo de, correcto. de Ujú, productos, ¿no? Claro, hablando de las manoplas, que son como unas manoplas, como unas esponjas que tienen ujú, jabón incluido, eso ujú. es muy típico en España para los hospitales o para cuidar No lo- sabía. a la Ujú, gente enferma, ¿no? ok. Claro, este cliente quería expandirse a UK, Italia, bueno, lo Mm, típico, ¿no? Por Europa, ¿no? En Francia sí que existe algo parecido, sí que el equipo encontró la keyword adecuada, ¿no? ujú. Para buscarlo, pero en Inglaterra y en Alemania, No existe. no. Mm, ¿Qué pasó? Pues que tuvieron que encontrarle un uso que mm, localmente tuviera keywords, pero que no existía en el copy original. Y te voy a dar entiendo. el ejemplo. ¿Sabes cómo se está vendiendo ese producto y además está top ventas en UK? Como Festival Wipes. Wow, completamente Para, diferente. claro, o sea, el uso del producto es completamente diferente, pero Sí, ha encontrado un un nicho nicho. Ujú, como para poder meterse ahí y venderse para la gente que se va de festivales. Y obviamente te guau, puedes imaginar que tiene un volumen muy bajo, claro, obviamente, pero es que no tiene competencia. claro. Ese es un ejemplo muy Entonces, interesante. Sí, sí. entonces la gente que se va de festivales está utilizando las esponjas con jabón que en Claro. España se utilizan para cuidar enfermos. Wow, wow. Entonces, ¿por qué se llegó a eso? Pues porque lo hizo un nativo. Porque Claro, una persona que entendió muy bien el producto se puso a buscar a ver qué encaje podría tener ese producto en otro mercado, ¿no? Y es un poco claro, la gracia de trabajar con estrategia y hacer una traducción SEO para Amazon en este caso, ¿no? Que también se claro. hace, obviamente, para cuando hablamos de un e-commerce, un PrestaShop, lo que Ujú, sea, ¿no? Un Shopify. Y claro, es un poco eso, ¿no? El buscarle tres pies al gato, ¿no? Así claro. hablando, Sí. hablando. Y eso lo hacen Mm, mucho, en realidad, ahorita pensando también las multinacionales, por ejemplo, en la farmacéutica. Tú ves a veces que el mismo ingrediente, paracetamol, te lo venden para bajar la fiebre como para dolor de cabeza y cambian el empaque, pero tú ves los ingredientes, es y la es lo misma mismo. concentración, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, eso me parece muy interesante y ahora la pregunta sería, ¿cómo alguien, desde el punto de vista de research,
puede conseguir esos nichos alternativos a tu producto? ¿Eso es algo que necesitas, como dices tú, una persona local? ¿O recomiendas tal vez algún tipo de proceso, herramientas que te podría ayudar a conseguir esos nichos alternos? Claro, normalmente este tipo de productos suelen ser palabras compuestas o más long tail. Ujú, Entonces, nosotros lo que hacemos o lo que hace el equipo es buscarlas por separado, ¿no? mm, Em, si te fijas, realmente eso se parece, o sea, no sería un sponge hablando claro. en inglés, pero sí que se parece un poco más a un wipe, ¿no? Que es Ujú, como esta toallita de usar y tirar, ¿no? ujú. Entonces, yo creo que tiraron del hilo de ahí y Y encontraron esperan Festival conseguir. Wipe, ¿no? Ujú, Y consiguieron este uso, ¿no? Que no se les había ocurrido, pero nada, pues que están vendiendo X, no sé cuánto están vendiendo, pero muy bien. de vender 0 a vender Wow, X, qué pues cambio, ¿no? como Claro. mínimo tienes ahí, ¿no? Sí. Una imagen, ¿no? Ahora, Y esto nos ha pasado también, bueno, con muchos ejemplos, ¿eh? claro, Eh, me imagino, porque yo también ahorita pensando, mientras tú hablabas, se me vienen a la mente muchas marcas que hacen ese truco de que te hacen creer que es un producto diferente, pero cuando digas en los ingredientes y todo es la misma cosa, solo que cambian el título del empaque, todo, pero estás comprando lo mismo. Sí. Total, total. Ahora, a nivel de expansión, porque creo que eso también es importante, siento que uno puede también caer en la trampa que a veces haciendo localization tu producto va a ser aceptado por todos los mercados y ahí también siento que hay que hacer un poco de diligence a nivel de, me imagino que tú también recomiendas esto, de que primero hay una demanda y hay alguien buscando ese producto, porque yo conozco mucha gente que se emociona, se vuelven locos, sí, localization, nos vamos a todos los mercados a nivel mundial, traduce todo, localiza todo y es como que, bueno, la realidad es que tu producto no va a ser aceptado en todos los países. Entonces, ¿qué metodología puedes recomendar a alguien que quiere expandirse de cómo elegir, por ejemplo, su primer país a donde expandirse, ¿sabes? Si tienes algún tip para eso también. Yo, mira, hablando así como de proceso, para mí el primer proceso, o sea, el primer step, ¿no? La primera parte es briefing, saber Ujú, el producto, conocer muy bien el producto. Obviamente, si ese ejercicio lo está haciendo la propia marca, obviamente ya conoce su producto, claro. pero luego tienes que hacer un estudio de la competencia. O sea, es que Ujú, no te queda otra. Precisamente por temas culturales, quizás tu producto no tiene encaje, o a lo claro. mejor te estás metiendo en un mercado donde tú vienes de liderar un mercado en un país con tu producto, pero luego te metes en otro mercado por lo típico, ¿no? Y es Ujú, que Alemania es uno de los mercados más claro. importantes de Europa Te dejas por, llevar por, por por lo que hace ventas. todo el mundo. Claro. Claro, pero tú eres consciente de que en Alemania vas a tener una competencia brutal o Claro. incluso en Francia, ¿no? Algunos clientes eh, españoles nos dicen, no, no, yo me quiero ir a Francia porque está aquí al lado. Ujú. Bueno, o sea, a ver, mm, ya no, ya no, Claro, ya no por Amazon, ¿no? Pero incluso claro, de e-commerce, ¿no? No, es que me claro. voy a Francia que está aquí al lado y el coste logístico, bueno, pero Francia ¿Hay es un mercado oportunidad? súper potente, Claro. ¿no? Exacto. Es como Alemania, ¿no? Yo creo que son los más difíciles, ¿no? Sí, De meterse en Europa, ¿no? claro. Que si logras meterte, pues Muy fantástico, ¿no? bien. Claro. Por el volumen, ¿no? Pero yo creo que sin duda tienes que hacer un estudio un poco de la competencia, ya no solo, ahora hablando de Amazon, ya no solo dentro del marketplace del país que sea, sino también desde Google. Y si puedes, y si tienes algún contacto en el país, mucho mejor, ¿no? Precisamente también Claro. por lo que estamos hablando ahora de tu ejemplo del aceite de palma, ¿no? Sí, Muy probablemente, si no tienes un insight local, quizás todo esto te lo pierdes. exacto.
A no ser que hagas una búsqueda en Google y de casualidad Claro. veas que hay Pero eso es un algo que yo, por ejemplo, lo movimiento. sé porque tengo familia italiana y yo les Claro, pregunté si es que en las noticias siempre muestran cómo eso destruye el hábitat en tales países, pero entonces es algo que va deeper, como que en the news, en los newspapers, entonces si no estás ahí no lo ves, ¿sabes? total. Entonces, tienes que conocer el mercado antes de expandirte, ya sea aquí al lado o sea donde sea, ¿no? Claro, Y yo para mí eso sería como lo básico. O sea, claro, muy importante. briefing, plantéate muy bien quién eres, en qué situación estás, ¿no? Cuánto puedes, también si puedes con esa demanda, ¿no? Porque ya sabemos Claro, que los marketplaces no les gusta que rompamos stock. Entonces, claro. nos ha pasado más de una vez en algún cliente de repente ha empezado a vender Explota, muchísimo, claro. explota, se queda Y sin no tienes el stock cash flow, y no tienes ¡pum! cash flow. Fuera. Sí, No tienes cash se acabó. flow, no puedes comprar más material, no puedes enviar, el tiempo pasa, entonces, ¿qué? ¿No? Entonces, hay que tenerlo todo muy atado, ¿no? Sí que se pueden Claro. hacer, ¿no? Pues, pruebas, ¿no? MVPs, puedes Ujú. probar, ¿no? Incluso a nivel de localización, como comentábamos, ¿no? Haciendo automática y con revisión humana siempre, por favor. Claro, Pero hay claro, muchas cosas de las muy que tener en importante. cuenta. Muy bien, muy bien. Bueno, nada, Oscar, de verdad que muchísimas gracias por todos tus tips y tus estrategias. Sé que este es un tema que, bueno, es tan amplio que seguramente tenemos que hacer más episodios acerca de esto, pero ha sido un placer tenerte en esta primera edición de este tema que es localización. Y antes de Ujú. despedirte, quiero que nos cuentes un poco de tu empresa y tus servicios y cómo las personas que están viendo y escuchando este podcast se pueden poner en contacto contigo para que los ayudes con todo lo que viene siendo traducciones y localización. Ujú. Pues nada, la empresa se llama On Translation y estamos en todas las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Bien. whatever. Y conmigo pueden contactar más rápidamente por LinkedIn, que estamos ahí eh, aprendiendo y aportando valor, un granito, siempre en temas de internacionalización, cross-border, y todo lo relacionado con transcreación, ¿no? Que es este servicio que comentábamos de localización y copywriting, y todo lo que tenga que ver con su internacional. Son los temas que a mí Muy bien, personalmente me gustan. Ujú. qué Y bien. nada, pues ahí estaremos encantados de ayudar a todos los que lo necesiten. Muy bien, Oscar, un placer y bueno, nos vemos pronto seguramente algunos de los eventos que estarán pasando en España. En España o Ok, fuera, seguro. sí, seguramente. Venga, Un venga, placer, Vincenzo, cuídate. muchas Gracias. gracias. Chao, Chao. chao.